y siempre lo vemos como algo muy lejano. Cómo estas áreas verdes pueden mejorar la temperatura de la casa. Morelia, en Museo de Arte Contemporáneo, Casa de la Cultura, los espacios tradicionales, se puede decir. ¿Cómo hacer ciudades del futuro ecológica y productivamente hablando? Entonces este mundo sería otra vez un paraíso. Es un proyecto muy interesante de ingresos atractivos. Pues mi trayectoria viene de, en 1987, ingreso al taller del maestro Alfredo Zalce. A partir de ahí creo que empiezo a tomar con seriedad el trabajo artístico. Antes de eso sí pintaba, pero no con una guía o una escuela como se debe de tener para considerar que el trabajo va encauzado a una profesión. Con Alfredo Zalce duré 10 años como alumno y después de eso pues fuimos amigos, siguió siendo mi maestro y de alguna manera yo le colaboré con él en proyectos de ediciones de sus grabados, y actualmente pues estoy participando en la Fundación Alfredo Zalce como una manera de retribuir a ese apoyo que me dio el maestro en mis inicios. Yo me inicié en la pintura. Bueno, yo creo que todos los inicios de cualquier artista plástico pues es el dibujo. Y a los de la vieja escuela actualmente pues bueno, ya muchas veces es con la computadora y la multimedia pues hacer cosas, pero mis inicios fueron el dibujo y la pintura. Cuando tengo acceso al grabado, que fue precisamente en 1987 que dio Alfredo Zalce un taller de grabado en la Casa de la Cultura, donde ingresé sin saber absolutamente nada ni qué era el grabado. Y en ese momento me sentí seducido por la gráfica, y es una profesión que hasta la fecha la trabajo constantemente en un porcentaje mayor al de la pintura y la escultura. Pues aquí en Morelia, en Museo de Arte Contemporáneo, Casa de la Cultura, los espacios tradicionales, se puede decir, de exposición, y algunos alternativos que se han abierto. He tenido exposiciones en el Centro de las Artes de Laredo, Texas, en el Latin Cultural Center hace 2 años en Dallas, en el Museo de Arte Latinoamericano en Los Ángeles, en Chicago. Y bueno, he tratado también de participar en espacios que comúnmente no son conocidos como espacios para las artes plásticas, como puede ser hasta los mismos municipios de Michoacán. A mí me interesa sobre todo difundir el trabajo del grabado, porque es una técnica que tú haces una serie de grabados, que lo importante es la difusión. Entonces creo que los espacios nuevos o espacios que surjan es importante tomarlos y hacerlos crecer. He estado 3 veces becado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes. De hecho, el año pasado tuve la de Creadores con Trayectoria. En concursos en Efraín Vargas, en Alfredo Zalce he obtenido menciones. Tuve un intercambio con Bilbao Arte, donde yo me fui a trabajar a la Fundación Bilbao Arte un mes, y en algunos otros lados, por ejemplo, en el mismo España, en Chiclana de la Frontera, también tuve ahí una participación. Y más que reconocimientos, a veces la oportunidad de poder participar en proyectos
importantes para mí. En este caso, como en ocasiones hacer ilustraciones, me tocó hacer una ilustración de los textos del escritor francés Michel Butor. Eso fue hace 4 años. Y este libro de poemas se presentó en la Biblioteca de París, entonces he podido participar en proyectos de ese tipo. Yo creo que tiene muchas bases importantes Morelia, tiene monumentos arquitectónicos, tiene historia, entonces yo creo que lo más importante lo tenemos que hacer la sociedad. Y en el caso del gremio de los pintores, de los artistas, pues es enriquecerlo y hacer válido el sentido de Morelia es una ciudad cultural. Entonces yo creo que eso es importante recalcarlo y donde nosotros mismos asumamos ese compromiso y tratemos de difundirlo, ya sea aquí en la ciudad y en los lugares a donde uno va. Yo creo que una de las cosas también importantes de difusión que da uno es su mismo trabajo. Es una difusión que le da uno a la ciudad, porque finalmente tú te nutres de tu entorno, y muchas de las temáticas y cosas que yo hago pues tienen que ver con mi entorno, a lo mejor cercano o no muy cercano, pero eso es lo que yo trato de plasmar en mi trabajo. Es una carpeta de 24 grabados en la técnica de buril, de pequeño formato, sobre la independencia de México. Se llama Estampas de la Independencia, y en él se contempla la historia del desarrollo del movimiento armado, sobre todo en Michoacán, porque viene desde el momento en que llegan los españoles, los antecedentes que se vivieron en Michoacán, su situación social, política, y también se plasma en esta serie de grabados lo que es la conspiración de Valladolid, posteriormente la participación de Morelos dentro de la independencia de México. El arte tiene de alguna manera una cuestión de compromiso con lo que es la ecología. Yo creo que durante mucho tiempo se empezó a hacer denuncia a través del lenguaje plástico de lo que estaba pasando tanto en la cuestión social como en la cuestión ecológica. Y creo que ahora ese compromiso tiene que ser más evidente, y es más evidente en las nuevas manifestaciones plásticas que se están dando hacia esta preocupación, que yo creo no va a ser una preocupación que vaya a ser de unos años, sino creo que esta preocupación va a ser de décadas, y esperemos que se llegue a una solución en este problema que nos está afectando a todos.